porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en este día. Estamos reflexionando siempre el Génesis, estamos en el capítulo 43. No se olviden que todo el Génesis del 1 al 50 es entonces lo que en este tiempo estamos reflexionando y estamos procurando entender más, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ciertamente que no llegamos a lo más profundo de un estudio utilizando todas las ciencias auxiliares, pero por lo menos dentro de una interpretación mucho más pastoral que nos llegue al corazón, que nos lleve a la vida y sobre todo, como siempre estamos insistiendo, nos lleve a un compromiso real. Ñande Yarañe siempre insistimos, pedimos a todas las personas que quieran unirse a esta gran campaña, ¿verdad?, de padrinos para Ñande Yarañe, donde cada uno podamos aportar algo, pero no simplemente, decíamos, para continuar nosotros a través de los medios de comunicación, que es el primer elemento indispensable, sino que también para que nosotros podamos mirar un poquitito más adelante en cuanto a compromisos de lo que pueda significar, por ejemplo, tener algo para los niños de la calle, tener escuelas para los niños de la calle, trabajar con los indígenas, en fin, todo lo que pueda significar un compromiso real de nuestra parte. Pero si nosotros no nos ponemos, ciertamente que solos no lo podremos hacer jamás. Solamente con el aporte voluntario, pero eso que uno siente y que uno tiene. A nadie se le va a exigir más de aquello que puede dar, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a lo que él ama a Dios y a ese Dios que le encontramos en ese necesitado, en ese pobre, ¿verdad?, en esa persona, en ese niño, en ese joven que tal vez está también en la droga y a quien le queremos sacar, le queremos recuperar, le queremos ayudar. Todo eso lo haremos juntos, pero tenemos que proyectarnos. Ojalá que ya para el 2019, etcétera, podamos tener mucha más fuerza, con muchos integrantes. Hay que anotarse, hay que entrar, hay que ser padrino, y no simplemente padrino en el sentido económico, sino que también padrino e integrante de esta gran familia Ñande Yarañe, entendiendo la palabra de Dios, reflexionando la palabra de Dios, conociendo lo que el Señor nos quiere decir, también nosotros podamos proyectarnos, ¿verdad?, más hacia adelante. Bueno, hoy queremos comenzar con el capítulo 43 del libro del Génesis, el libro del Génesis desde el capítulo 43. Este ya es el segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. En ese primer viaje nosotros hemos encontrado que un primer encuentro fue el reconocimiento. José enseguida los reconoce, le hace muchas preguntas José, ¿verdad? Al verlos, dice José, los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extranjeros, y les habló con dureza. ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos sin que ellos lo reconocieran, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Bueno, sin que ellos lo reconocieran. Esto también es interesante, esta palabrita. No simplemente en un sentido, mira, te miré la cara y no te reconocí quién eras vos, ¿verdad? Sí, podemos entenderlo así. Pero principalmente decir aquí sin que sus hermanos le reconocieran a su propio hermano, quiere decir que todavía no está ese proceso, ¿verdad?, de todo lo que ellos hicieron con su propio hermano José. Ellos todavía no están entrando en esta dinámica. José ya los reconoce. Sin embargo, sus hermanos no lo reconocen a José. Ellos lo habían vendido como esclavo. Pero recuerden que antes de eso, también ya lo que señalamos varias veces,
cuando José hablaba en el capítulo 37 de que él había soñado, ¿verdad? Y él decía, de pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Él con mucha sencillez, con mucha inocencia, comentando, diciendo, esto es lo que pasó, esto es lo que yo he visto, ¿verdad? En su sueño. Y él ni interpreta todavía, ¿verdad? Pero es demasiado claro y es demasiado evidente. Su papá también, cuando escucha, ¿verdad?, lo que le dice, tuve otro sueño, le dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se mostraban delante de mí. Esa simplicidad entonces con que él lo narra, y claro, desde ahí nacen las envidias, de ahí nacen los problemas. Y entonces, cuando lo ven venir, incluso en Dotán, ¿se acuerdan? Cuando están sus hermanos en esa parte y lo ven venir, ellos fraguan, traman, están confabulándose y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con este Mitaishuri que está viniendo aquí, ¿verdad? ¿Quién se cree este? Entonces, hasta lo quieren matar, ¿verdad? Porque dice directamente que lo quieren matar, imagínense. Entonces es una situación bastante complicada, ¿verdad? José atacado por sus hermanos. Ellos lo divisaron desde lejos antes que se acercara y ya se habían confabulado para darle muerte, No estamos hablando de un chiste, estamos hablando de darle muerte a tu propio hermano. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. Esa palabra también soñador, ¿verdad? Esa palabra soñador, que nosotros podemos interpretarlo. No es simplemente entonces soñar, ¿verdad? Y decir, bueno, esto yo soñé anoche, dormí y mientras dormía tuve este sueño, ¿verdad? Como lo dice José aquí. Pero también nosotros podemos ser soñadores con esto mismo que estamos diciendo y tantas veces repetido. En de Yarañe, que decíamos que no tiene que ser y tenemos que soñar esto, no simplemente cursos bíblicos, ¿verdad?, donde nosotros podemos aprender, que es muy interesante y es lo esencial. Pero ¿esencial para qué? Esencial para que nosotros después podamos entrar en esa diaconía, en ese servicio, en hacer algo por los demás. Peñan de yara ñe colañane mongu evana yeya pojanma, peñan de yara oipotaba, ñande da yeya poi allá upea. Entonces todos nuestros discursos, todos nuestros estudios de la Biblia también van a quedar en una cosa muy elemental, en conocer, en decir, mira lo que pasa, mira lo que significa. Ah, había sido esa palabrita, significa esto. Aquella otra palabrita significa aquella otra cosa. Aquí entonces, cuando dice, ahí viene ese soñador, nosotros tenemos que soñar, pero tenemos que soñar en un Paraguay mucho más grande, en un Paraguay verdaderamente comprometido, en un Paraguay con gente buena, que se compromete, que se deje de pensar en otras cosas, ¿verdad? Que pensemos en ese servicio y en ese hacer el bien a los demás, cada uno dentro de sus posibilidades y cada uno también dentro de esos dones y cualidades que el Señor nos ha regalado, pero siempre haciendo el bien a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yara ñe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con ñande yara ñe. ñande yara ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yara ñe.
Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ñande Yarañe te invita a misionar. Ñande Yara Suguatá, la Virgen Peregrina. El taller de formación será este viernes 9 de noviembre desde las 19:30 horas en el Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Están cordialmente invitados al primer taller de formación de misioneros Ñande Yara Suguatá, la Virgen Peregrina. Estamos con Ñande Yarañé en este día reflexionando sobre el capítulo 43. Estamos queriendo entrar ahora, ¿verdad? Es ya el segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. En ese primer capítulo, o mejor dicho, en ese primer encuentro, en ese primer viaje, José, ¿verdad?, que los reconoce, ellos no los reconocen. Después hay algunas cosas muy importantes, ¿verdad? Después en el tercer día, ¿verdad?, de que ellos también los lleva a la cárcel, los deja en una prisión, dice que son espías. Estas cosas son simplemente dentro de un proceso para, parece, hacerlos reflexionar, para que se den cuenta y entrar. Y parece que lo consigue, ¿verdad? Porque al final, en el versículo 21, justamente, dice, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, en verdad estamos sufriendo por lo que hicimos contra nuestro hermano. Dice, o sea que en esa reflexión y en ese momento, todo lo que ellos están pasando en ese momento, los hace sentir y se dan cuenta de lo pasado, de cómo ellos estuvieron viviendo, ¿verdad? Entonces dice,
porque nosotros vimos su angustia. Esto era lo crucial y lo fuerte para nosotros. Cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Bueno, y así entonces hay otros elementos más muy interesantes, como José también se comporta. Le da el trigo, le devuelve el dinero, a pesar de que les pide, tienen que volver. Le deja a Simeón con él, lo deja en la cárcel bajo custodia. Pero al mismo tiempo les pide y le dice, se van a ir, pero Pegoruta sea ese hijo menor. Claro, aquí entramos en la aflicción, decíamos, del papá. Porque ahora Jacob, ciertamente, el que está fuera de todo, no sabe qué es lo que había sucedido, cuál fue el diálogo, por qué todo esto, ¿verdad? Entonces entra en aflicción. Ustedes saben, ya se fue un hijo mío, que es José. El segundo ahora, entonces Simeón que se queda allá, y entonces ya lo tengo por muerto. Y ahora si me llevan y por el camino le pasa algo, este hijo mío, Benjamín, que es justamente el sostén, el hijo de la mano derecha, que quiere decir, ¿verdad? El pajahue que está conmigo. Entonces, lo único que ustedes harán, ¿qué es? Ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Lleno de aflicción. El 43, capítulo 43, ya nos habla de este segundo viaje. Entonces, ellos tendrán que volver, tendrán que ir. Y Rubén, que es el primogénito, en todo caso, él asume también. Y él dice, podrás matar a mis dos hijos si no te lo traigo de vuelta por su hermano, ¿verdad? Benjamín. Déjalo bajo mi custodio, mi cuidado, y yo te lo devolveré sano y salvo. Bueno, entonces en el 43 el hambre asolaba el país. De nuevo nos propone, ¿verdad?, la situación de un contexto histórico o una situación en la que se encuentra el país, ¿verdad?, el hambre que asola el país. Situación difícil quiere decir eso. Es como que nosotros podamos decir también, no solamente porque hay hambre, porque anda vaya caruaná, ¿verdad? No en este sentido, sino que el hambre significa siempre todo lo que es tristeza, lo que es soledad, lo que es falta de formación, de educación. Todo esto significa hambre, pobreza, decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto, su padre les dijo, regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida. Regresen a Egipto. Y ahora es el mismo Jacob, ¿verdad?, que les quiere enviar a sus hijos. Pero Judá le respondió, aquel hombre nos advirtió que no nos presentáramos delante de él si nuestro hermano no nos acompañaba. Si nuestro hermano no nos acompaña, es mejor que nosotros no nos presentemos ahí ante él. Si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, entonces bajaremos a comprarte comida. O sea que aquí ya hay una condición, claro, porque ellos sabían muy bien que José les puso como requisito, ¿verdad?, que le tenían que traer aquí a ese hermano menor. Él le quiere conocer. Y entonces, si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida. Pero si no lo dejas, no podremos ir, porque el hombre nos dijo, no vengan a verme si su hermano no los acompaña. O sea que hay ya una condición. Le está diciendo lo que ellos tienen que hacer, le está diciendo que su hermano menor tiene que venir con ellos. No vengan a verme si su hermano no los acompaña. Y dijo, Israel, es decir, Jacob, ¿por qué me han causado este dolor al decirle a ese hombre que tenían otro hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Vienen entonces los por qué, ¿verdad? Es un dolor, es la aflicción ante la angustia, ante la posible muerte, ante la pérdida, ¿verdad?, del propio hijo. Y entonces, aquí nos encontramos ante esta situación. Ellos respondieron. Él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿El padre de ustedes vive todavía? ¿Tienen otro hermano? Nosotros nos limitamos a responder a sus preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho bajo mi responsabilidad. Y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti
todo el resto de mi vida. Entonces aquí él está haciendo, ¿verdad? Casi como su juramento, ¿verdad? Ante el papá, y le está diciendo, bueno, papá, déjame bajo mi responsabilidad, yo voy a hacer, y te juro, ¿verdad? Pongo todo en tus manos para que vos sepas, ¿verdad? Ya estaríamos, dice aquí Judá, que le pide, envía al muchacho bajo mi responsabilidad. Ya estaríamos de vuelta 2 veces si no nos hubiéramos entretenido tanto, que hubiésemos hecho ya eso. Los homanamos ahora. Leche picola con angante. Y de varias ayuma o pamala ya carumiana con angante ya de coiman ya jamandana. O sea, el hambre que nos aprieta en este momento. Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente, pongan en sus equipajes los mejores productos del país y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, goma, tragacanto, mirra, nueces y almendras. Regalen, dice aquel hombre, pero porque él, a la cuenta, les devolvió todo el dinero, les dio todo el trigo, les trató de esa manera, en fin. Todo esto es una cosa muy interesante. Tomen además una doble cantidad de dinero porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron en la bolsa. ¿Sabes? Pepe yuhu pea anda peomo ahí peñemo quinirina. Pepe yuhu que vino otra vez todito. Entonces con anga PJ pero con anga en vez de 1 pemonita 2. Lleva pepa gana por los 2. Tal vez se trate de una equivocación, le dice. Lleven también a su hermano y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. Entonces aquí es la apertura, Jacob que tiene que permitir, Jacob que no tiene otra salida también de cierta manera, pero comienza a pensar en todos estos elementos, cómo es que vinieron, ¿verdad? Entonces, y después encuentran de nuevo su dinero. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que no hilaban, hay ciertas cosas que no se cerraban en esta historia. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Ellos mismos se sienten, ¿verdad?, y les llama la atención que el dinero lo vuelven a encontrar ahí. Y a Opa y Bebe, o Esai y Bebe, que había sido, también está en ese lugar todo el dinero, todo lo que ellos habían utilizado incluso para comprar. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a misionar. Ñande Yara Suguatá, la Virgen Peregrina. El taller de formación será este viernes 9 de noviembre desde las 19:30 horas en el Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Están cordialmente invitados al primer taller de formación de misioneros Ñande Yara Suguatá, la Virgen Peregrina. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Todos y nadie jamás
cansado vuelves de madrugada. Sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Estamos hoy aquí en la casa de la hermana Regina Siam. Ella, como siempre, es muy conocida ya en nuestra sociedad por este trabajo maravilloso que está haciendo, tanto con los grupos de Alcohólicos Anónimos, también la ayuda, autoayuda para los familiares, también con los narcóticos anónimos. Y así este trabajo tan hermoso para toda nuestra sociedad, para los jóvenes, para las familias y también aquellas personas adultas que están en esta enfermedad. Entonces, querida hermanita, venimos aquí a su casa para visitarla y sobre todo este sentido homenaje de toda la sociedad por este trabajo tan hermoso que usted está realizando aquí en medio del Paraguay y también de la iglesia como servicio eclesial. Yo realmente estoy tan contenta de verlos a todos ustedes en casa, es la casa de ustedes, la casa del pueblo, vamos a decir. Gracias, hermana, gracias. Y aquí van a encontrar mucha alegría, mucha esperanza y sobre todo mucho amor, porque necesitamos, como dice el Santo Padre, la civilización del amor. Y hace falta amar y amarnos y amar, porque eso es la vida. Y eso es lo que usted está haciendo, hermana, ahora con estos enfermos, ¿verdad? Alcohólicos y también los que están en la droga, un servicio tan grande para nuestra sociedad. Y es una enfermedad que todavía no se comprende ni se acepta como una enfermedad. Y no se acepta tampoco la conducta de estos tipos de enfermos. Bueno, ¿por qué se cierran todas las puertas? Se cierran los estudios, se cierran los trabajos, se cierran las puertas de la familia. Porque claro, una conducta antisocial, una conducta que choca contra las leyes que rigen una sociedad. Entonces no tienen otra cosa que echarlos a la calle porque no hay centros de rehabilitación. Claro. Eso es lo más importante, que es un grito que le digo y lo voy a seguir gritando a los intendentes, que como ellos son el padre de una familia, que es la comunidad, que es la municipalidad, tiene que tener estos centros de rehabilitación porque es la salud de su pueblo. Claro. No solamente están para conseguir que se paguen los impuestos, ¿no? Claro. Que se arreglen las calles, que se haga vereda, que tampoco se hace vereda, pero es importante también que se piensen en la juventud y en los jóvenes y adolescentes que están en garras del alcohol y de la droga, ¿no? Sí, muy bien, entonces estamos así en la casa de la hermana Regina. Sobre todo porque queremos conocer un poquitito más, hermana, de su vida, conocer un poco algunos otros detalles tan importantes de su vida, cómo usted comenzó desde pequeña, su vocación, el llamado que Dios tuvo sobre usted
y también después todo este llamado tan lindo como misionera en nuestro país y especialmente con este carisma de Don Orione, ¿verdad, hermana? Sí, de Don Orione. Él decía que teníamos que estar al principio, o sea, a la cabeza de los tiempos con nuevas tecnologías y con nuevas metodologías y no estar en la cola de los tiempos. Claro. Entonces la Iglesia, que siempre apunta a solucionar los problemas sociales, los problemas individuales, los problemas en fin de una sociedad y del mundo entero, porque Cristo nos enseñó a eso, estar a la cabeza de los tiempos. Así mismo. Bueno, yo me despido en este momento, Sor Regina, pero ya vamos a continuar todos estos detalles para nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, Ñande Yarañez. Muchas gracias por recibirnos en su casa. A usted, gracias, Padre, y su tanta bendición para la casa y para nosotros y a todas las personas que llegan a esta casa, ¿no? Muchas gracias, hermano. ¿Ustedes alguna de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa? Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi... Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos... A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y seguimos en compañía de esta santa mujer, la hermana Regina Cian, que ustedes ya la conocen. Haciendo un breve recuento nada más de su vida, ella tiene 86 años, 60 años de vida consagrada, de vida religiosa, y está cumpliendo 42 años de trabajo, o mejor dicho, de servicio aquí en Paraguay, en nuestro país. Y en este pequeño, sencillo homenaje que le estamos realizando aquí desde Ñande Yarañez, hermana, queremos conocerla un poco más con la teleaudiencia, queremos que nos cuente de su vida, cómo fueron esos primeros años de relación con su madre, si nos puede comentar. Bueno, yo tengo que decir que soy hija de campesinos también. Yo nací en el campo, y tengo en mi nariz todavía el olor a bosta. Tengo muchos recuerdos de los ñandúes, de los yacarés, en fin, yo soy gente campesina. Pero a los 5 o 6 años tuvimos que venir a Formosa para ir a la escuela y justamente mis padres se disgustaron. Yo soy hija de padres separados, por eso nunca voy a aceptar un divorcio, una separación por cualquier motivo. Y nunca dije mamá. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero es una experiencia que fue un gran dolor que había en mi alma, porque yo hasta los 22 años que entré en la congregación, ahí la pude conocer a mamá, pero la conocí porque entraba de monje, me daba vergüenza decir que tenía mamá y no la conocía, ¿no? Ajá. Entonces, pero también viene otro gran golpe, papá muere cuando tengo 16 años. Y de la vida de Formosa, de una ciudad tan linda donde yo pasé mis lindos momentos, vivir a Buenos Aires, en esta ciudad de cemento armado, fue un cambio muy grande. Bueno, sentí, desde pequeña yo estuve en el colegio de Formosa de las hermanas franciscanas. Mis hermanas fueron las primeras pupilas del colegio. Sí. Entonces había un fermento de adentro. Y quería ser religiosa también, me ponía la toalla así y decía, papá, ¿qué tal le parece que seamos hermanitas, no? Y bueno, no sé lo que diría papá. Pero en fin, siempre estaba eso de querer ser misionera de la China, del Japón, del África. Estoy sentada aquí en Lambaré. Y bueno, así es las cosas, ¿no? Y entro a los 22 años, a los 26 años. Quiero decir una cosa muy importante.
Como conocía mucho Buenos Aires, papá no tenía, al fin y al cabo mi relación con mamá era así nomás. Estuvo el tiempo de Perón, de la persecución de la iglesia de Perón, y entonces le pedí a mi hermana mi vestido de seglar. Ya teníamos el hábito de postulante. Sí, para hacer las diligencias, llevar a las hermanas al hospital, hacer los trámites de migración o hacer algunas compras. Yo vestía de señorita, ¿no? Ajá. Y no tenía miedo, no tenía miedo. Así conocí las iglesias quemadas, en fin, estaba en ese momento de mucho problema con Perón y con la iglesia, que la iglesia no callaba, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, después me acuerdo que teníamos una hermana operada en el Hospital Piñeiro, y yo iba de laica, vestida de señorita, y un día aparezco toda vestida de negro, como vestíamos antes, con un pañuelo negro, y como era muy amiga de las hermanas, pues ya me dieron todo el hábito, ¿no? Pero era un momento muy difícil, teníamos el convento marcado para cualquier circunstancia. Ellos marcaron nuestro convento. Y así entré, cuando tuve 26 años, los primeros votos, me voy a España a organizar la casa que teníamos. Los padres ya estaban hacía un año, sí. en la cocina, en la ropería, en fin, lavar muchos platos, eran más de 150 aspirantes. Por eso quiero mucho a los sacerdotes, a los seminaristas. Y de ahí, a los 38 años, regreso a la Argentina y comienzo a conocer lo que es el mundo de los enfermos alcohólicos y conoce Alcohólicos Anónimos. Y bueno, entre mis estudios de servicio social, estuve organizando los grupos en todo el norte argentino y así llego al Paraguay en el 74, fue en el 76. Bueno, todo el resto ya lo conocen ustedes, ¿para qué vamos a repetir? Los grupos de Alcohólicos Anónimos y después en el 2001 los grupos de Narcóticos Anónimos, porque ya estaba esto creciendo mucho a través de una chica de 14 años que me mandó la psicóloga a hablar conmigo y bueno, fue la necesidad de organizar el grupo, porque yo decía, Dios mío, ya estoy vieja, estoy cansada. Y me dice un señor con un mensaje en lengua, no digas a ti, persona consagrada, que estás vieja y estás cansada. ¿Cómo ese señor iba a saber que yo había dicho, no? Y entonces te necesito. Y bueno, en fin, así que me puse a trabajar en esta obra y el Señor había dicho que es su obra, no es mi obra, es la obra de Él. Y así estamos. Él es el que habla, el que toca, el que dice, el que da el mensaje por la tele. Él es todo, Él es su boca y eso es lo que yo le digo, que yo presto mi boca, mi mirada, porque es la mirada de Él, su sonrisa, la sonrisa de Él. Así que mis queridos hermanos, no tengan miedo de acercarse a Jesús, acercarse a María. Ella está con nosotros, siempre con nosotros. Y mis 60 años que cumplí el 2 de febrero también se lo ofrezco al Señor y muy contenta de ser religiosa y de entregar mi vida al Señor a pesar de todos mis pecados, de mis caídas. Él es misericordioso y me ama, ¿qué voy a hacer? Y nos ama a todos, pero yo creo que a mí me ama de una manera muy especial porque me da estos hijos que son, estos hijos que nadie los quiere, a los alcohólicos, a los drogadictos, bueno. El lugar para ellos es la cárcel o que mueran en la calle. Y yo le agradezco al Señor que Él me dé estos hijos, los más necesitados, los más heridos, los más machucados, los más despreciados. Y bueno, encuentran en los grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, una nueva vida, un despertar espiritual, un amor hacia mismo, a Dios y a todo el mundo, y entregan ese mensaje que es algo maravilloso realmente, que después de la miseria del infierno poder ver el cielo es algo maravilloso. Bien, hermana, ¿y podría contarnos acerca de esa historia de perdón, ese testimonio tan maravilloso que lo vivió usted con su madre y un hermano también que lo mataron? Es realmente, siempre hablo a las personas del perdón, necesitamos perdonar a Dios primero por tantas circunstancias en la vida que nos ha hecho pasar, perdonarnos a nosotros mismos por tantas equivocaciones y perdonar a las personas que nos han hecho daño.
Esto es importante. A mí me costó mucho dentro. Se ve que había una herida muy grande por la ausencia de mamá, por la separación que no se supieron perdonar o ella no supo perdonar. Entonces, cuando ese hermano que lo mató justamente un alcohólico, mamá decía que en la hora del juicio universal iba a perdonar. Eso es importante. De entender el dolor que esa madre sentía por la muerte de un hijo, ¿no? Yo comprendo. Sí, desde luego. Es grande. Entonces, Jesús me dijo a los 10 años, llevas el consuelo a tantas personas y no llevas el mensaje de perdón de tu mamá al hombre que mató a tu hermano. Yo llegué a casa y le dije, mamá, ¿tú le perdonaste a Montenegro? Sí, le perdoné, me dijo, para que Dios perdone mis pecados. En ese momento entra mi hermano, porque no conocía más la casa después de 10 años, y le digo a mi hermano, a otro hermano, necesito que me lleve a la casa de este señor. Y me dice él, yo no voy a ir porque yo tengo mucha rabia, yo me voy a vengar. Mi mamá se da vuelta y le dice, mira, hijo mío, tenemos que perdonar para que Dios perdone nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Yo sentí un frío en mi corazón y yo que decía que no iba a llorar porque no me crié con mi mamá, le sentí un amor y lloré mucho cuando murió mamá. Entonces el perdón es algo muy grande, es necesario perdonar para tener alegría en el alma, en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros perdonamos y sentimos el perdón de Dios con una buena confesión y perdonamos a Dios por todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, porque no hemos pedido nacer, porque por obra de Dios hemos nacido a través de nuestros padres, pero tampoco mamá no me hizo un aborto, no me tiró por la calle, qué sé yo, ¿no? Y si hubiera sido eso, bueno, qué sé yo, el Señor sabrá, pero la realidad es que tenemos que saber perdonar, tenemos que perdonarnos nosotros mismos, porque también nosotros nos hacemos mucho daño. Y esto viene la alegría de encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestros seres queridos. Ella partió para la otra vida. Vayamos al cementerio, llevemos unas flores, hablemos con nuestra mamá, decir, mamá, aquí vengo, te pido perdón, perdóname. En fin, pedirle ayuda también a ese ser querido para que se pueda cambiar las cosas de la vida, ¿no? Es muy importante poder hacer la paz, no solamente entre los vivos, sino con los muertos también. Qué lindo mensaje, hermana. Muy bien, vamos a hacer entonces una breve pausa, pero seguimos compartiendo aquí con la hermana Regina en su casa, que es Casa de la Escucha. Volvemos enseguida. Ñande Yara Ñe'e te invita a misionar. Ñande Yara Suguata, la Virgen Peregrina. El taller de formación será este viernes 9 de noviembre desde las 19:30 horas en el Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Están cordialmente invitados al primer taller de formación de misioneros Ñande Yara Suguata, la Virgen Peregrina. Ñande Yara Ñe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento, sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Cena benéfica de fin de año Ñande Yara Ñe'e. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogausho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y
muchos premios. Sábado, 10 de noviembre, Churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ñande Yarañé, estamos volviendo con nuestro programa de siempre. Estamos en el capítulo 42, estamos concluyendo toda esta historia de José, ¿verdad? Que es vendido por sus hermanos. Había un primer encuentro, veíamos algunas características. Ahora pasamos ya también al capítulo 43. El capítulo 43 es este segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. Nosotros nos encontramos en una situación bastante difícil por toda la aflicción que le está causando, ¿verdad?, a Jacob, al papá de José y de los hermanos, para que vuelvan hasta Egipto por esta situación, ¿verdad? Pero nos dice, y ya hemos reflexionado algo, el hambre que asolaba al país, ¿verdad? Y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto, su padre les dijo, regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida. Judá, que le responde a aquel hombre, nos advirtió que no nos presentáramos delante de él si nuestro hermano no nos acompañaba. Si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida, pero si no lo dejas, no podremos ir. Porque el hombre nos dijo, no vengan a verme si su hermano no los acompaña. Y dijo Israel, ¿por qué me han causado este dolor? Ahí está. ¿Por qué me han causado este dolor? Esto es interesante porque nos hace pensar también a nosotros, porque a veces digo ñandearia, la ñanderuja, la ñandesive, ñambosufría, lleva. Esta es una pregunta tan profunda, ¿verdad?, del corazón. ¿Cuántos padres hoy dicen también eso lo mismo, ¿verdad? Va con la bellapoa, se la espera. ¿Por qué me causan este dolor? Al decirle a ese hombre que tenían 8 hermanos en este sentido, este hijo mío, ¿verdad? Uno yo lo perdí. Ellos le respondieron, él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿El padre de ustedes vive todavía? ¿Tienen otro hermano? Nosotros nos limitamos simplemente a responder, ¿verdad?, a esas preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría, traigan aquí a su hermano? O sea, ahora pegando ahí, recordemos aporando min de ginara, recordemos hoy cuase min de ginara de pesa en general. Pero claro, ellos pues tampoco no saben que él es José, voy a llevar a José, entonces, hoy cuase de ginara. Y aquí, claro, cuando le dicen que tenemos otro hermano, el menor, uno que le habíamos perdido Goaeina, pero que tienen otro hermano y claro, le llama la atención y dice, a la cuenta, yo a ese sí que no le conozco y ese es mi hermano, ¿verdad? Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho bajo mi responsabilidad. Ya leemos Oijina Curia y ya respondemos Oijina Curimba, Eishapa, Oyapota. Y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. O sea, aquí la situación está bastante difícil. Ya jamás, diga tú y la llave, si no llaman un bata de ahí llaman nota. Entonces ya pota manteupea. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no te lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Ya estaríamos de vuelta 2 veces, ella ya discutían, si no nos hubiéramos entretenido tanto. Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente, pongan en sus equipajes los mejores productos del país y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, goma, tragacanto, mirra, nueces y almendras. Entonces, aquí también Israel, ¿verdad? Jacob piensa en algo también que nosotros tenemos que ser agradecidos. Esto es importante.
tenemos que ser agradecidos. Ay, ariguape, me yunda, pe pagayoí, o me ente PM. Por cualquier cosa tienen que poner el doble de dinero. Me llaman de ahí, o sea, una forma de agradecer, una forma de ser generosos también con esa persona que fue tan generosa con ustedes, ¿verdad? Bueno, tomen además una doble cantidad de dinero porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron en la bolsa. Tal vez se trate de una equivocación. Lleven también a su hermano y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. O sea que ahora tienen la autorización. Bueno, tapejó. Lleven también a su hermano y vayan cuanto antes, ¿verdad?, a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse de ustedes y Él les permita traer a su hermano, lo mismo que a Benjamín. Porque van a dos, imagina, Simeón oíamos y nada, no, ese fuera, mama, Simeón oíamos, mama, eso, mira, parece que no se dio a conocer todavía, ¿verdad?, con Simeón. Yo por mi parte, si tengo que verme privado de mis hijos, estoy dispuesto a soportarlo. Ellos recogieron los regalos, tomaron una doble cantidad de dinero y bajaron a Egipto llevándose a Benjamín. Enseguida fueron a presentarse delante de José y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, lleva a estos hombres a casa. Mata un animal y prepáralo porque hoy al mediodía comerán conmigo, a la cuenta. Tu llamo yo ya para la fiesta, lleva. Con Goabe, al mayordomo le está diciendo, le ve a Benjamín, mata entonces un animal y prepáralo porque hoy a estos hombres los voy a llevar a mi propia casa. Tu llamo andágina, es el segundo, ¿verdad? O sea, después de Faraón ya está él, primer ministro. El mayordomo hizo lo que José le había ordenado y los condujo hasta la casa. Pero ellos, al ser llevados a la casa de José, se llenaron de temor y dijeron: nos traen aquí a casa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. Nos traen aquí a causa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. Entonces, yo pensaba, a causa de eso, porque ñandé ya las lleve plata en nuestras alforjas. No es más que un pretexto para atacarnos y convertirnos en esclavos. Un pretexto para atacarnos, ¿verdad?, de esta manera, convertirnos en esclavos, juntos con nuestros animales. Y se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la entrada de la casa diciéndole: perdón, señor, nosotros ya estuvimos aquí una vez para abastecernos de víveres. Pero cuando acampamos para pasar la noche, abrimos nuestras bolsas y el dinero de cada uno estaba junto a la abertura de su bolsa. Era la misma cantidad que habíamos pagado. Ahora tenemos esa suma aquí con nosotros y además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. O sea, cuando adelantamos, imagina, fueron con temor, ¿verdad?, que le estén requiriendo y que le estén diciendo, bueno, pues me van a hacer, me devolver, mantener a llevar. Y entonces dice, además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. Pero él respondió: quédense tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese dinero en las bolsas. La suma que ustedes pagaron está en mi poder. Y enseguida les presentó a Simeón. El mayordomo introdujo a los hombres en la casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies y les dio pasto para los animales. Ellos prepararon los regalos y esperaban la llegada de José al mediodía porque ya les había avisado que comería allí. Entonces, interesante, ¿verdad? Como estábamos hablando hace rato del perdón y como estábamos hablando de esta manifestación, ¿verdad?, de una cercanía, de uno de que ha sufrido, porque él ha sufrido a causa de sus hermanos. Lo tiraron a un pozo, a una cisterna, pero no simplemente eso, sino que, como nosotros decimos hoy, el bullying, ¿verdad? O sea, el ataque, ¿verdad?, que recibía José en todo tiempo por sus hermanos, que no lo aceptaban, no lo querían, a pesar de que él con sencillez era hermano menor, pero con tanta sencillez y entonces les contaba, mira, yo soñé esto, soñé aquello. Y eso hacía que los otros tengan, ¿verdad?, envidia.
Algunas veces nosotros, eso nos pasa también a todos nosotros, ¿verdad? Algunas veces con mucha sencillez nosotros pasamos cosas, ¿verdad? Decimos lo que hicimos con tanto entusiasmo algunas veces, ¿verdad? Pero hoy no gusta ya, hoy no gusta ya. Y bueno, y esas son situaciones de la vida que uno tiene que ir aprendiendo también, ¿verdad? Por una parte, bueno, ¿hasta qué punto? Esta historia de José nos está diciendo que él no guarda ningún rencor por lo que se ve. Incluso aquí, él comienza y descubre y dice, bueno, algo tengo que hacer por mis hermanos, tengo que volver a recuperarlos. Hace todo un proceso. Se dan cuenta de que ellos llegan esa primera vez, todo un proceso bien calculado para llegar después a este final muy interesante y este final feliz. No es fácil lo que está haciendo José, porque él también pasa por momentos muy duros en este encuentro con sus hermanos. En este momento se está encontrando con su hermano menor. Aquí están los hermanos, los otros, ¿verdad? Que en ese momento estaban y son los que le habían vendido, ¿verdad? A él. Pero él, en fin, perdona todo eso, organiza, le pide, mata a un animal y prepáralo porque hoy al mediodía comerán conmigo, ¿verdad? O sea, esto es muy interesante. El mayordomo ciertamente que obedece. Ellos enseguida, oye, ya va ahí, va, él allí ya pota coabe, va, él la ore bueno hijo coabe, coabe lo ima hoy curico cueje, ro yukurico ave, maneje y cuay, me enña de la trigo, cuera, mi va umía, a pero en de oye, ya cuay, ore coro paga curi, pero a pay, lo cueo, ro yuku baiteye, baicopea. Pretexto, nos quieren hacer entonces esclavos con todos nuestros animales, con todas nuestras posesiones. Entonces, ñande yates y veico ave, ñande veru imagina ave, ñande carcelata. Entonces, ñande tenemos que servirle, tenemos que trabajar, tenemos que ser explotados. Eso es lo que están pensando. Y bueno, entonces así, queridos hermanos, vamos a continuar próximamente reflexionando sobre esta historia muy linda de José. Continúa esto hasta el capítulo 50. Ahora nosotros vamos concluyendo por el día de hoy, por esta semana. Les invitamos, no se olviden, ñande yara ñe dominical, como siempre. Y también les invitamos a que ustedes se puedan hacer padrinos, esto es importante, padrinos de ñande yara ñe. Esto ustedes tienen que llamar al 0981 50 50 36. Llámenos, inscríbanse, necesitamos mucha fuerza, necesitamos formar esa gran familia de ñande yara ñe. Pero el objetivo, recuerden, será en el futuro no solamente aprender la palabra de Dios. Por ahora estamos pidiendo para poder mantener por lo menos nuestro programa de televisión. Pero más adelante lo que queremos es a través del padrinazgo, cuando hagamos mucha fuerza, cuando tengamos posibilidades, también de atender a los chicos de la calle. ¿Por qué no podemos atender a 100, 200, 300 niños de la calle? Nuestro Paraguay necesita. Tenemos que darle educación. Tenemos que ayudarles a salir de esa situación. Tenemos que darle educación, sacarles de la ignorancia, darles posibilidad para que ellos puedan vivir, puedan dignificar sus propias vidas. Y bueno, y así también eso va a significar entonces trabajo, va a significar también escuela, va a significar atención y a muchos otros jóvenes también que están en las adicciones, con quienes tenemos que trabajar, tenemos que procurar llegar también hasta ellos. Muy bien, y así les voy a impartir ahora la bendición, pidiendo al Señor que nos bendiga siempre. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos la próxima en ñande yara ñe. Hasta aquí, ñande yara ñe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por